Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, Armando Talamantes, reportero de investigación de la organización independiente Quinto Elemento Lab, de creciente prestigio e influencia. Armando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días. De acuerdo con las investigaciones de Quinto Elemento Lab, los habitantes de la Ciudad de México han reportado a la línea de emergencia 911 un número importante, significativo de fallecidos en sus casas. Y entiendo que en esta inquietud periodística fundamental, Quinto Elemento Lab se dio a la tarea de averiguar algo sobre esta realidad que no estábamos observando, me incluyo la mayoría, porque estábamos muy sujetos a las cifras oficiales y pensando en que si hay o no camas en los hospitales. ¿Qué han descubierto ustedes, Armando, sobre estos fallecimientos de personas a causa del coronavirus y que fallecen dentro de sus casas y que no están en el conteo oficial y que nos estarían hablando de un número mucho mayor de muertos por esta causa? Sí, mira, pues efectivamente lo que a nosotros nos llamó la atención fue saber, según las estadísticas oficiales que todos los días nos presentan en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, sí. Alrededor del 10% de las defunciones que presenta todos los días el subsecretario López-Gatell están catalogadas como ambulatorias, es decir, es gente que no estaba dentro de un hospital o una clínica o un sanatorio, ¿correcto? Sí. Entonces nosotros, como sabemos que México es de los países que menos pruebas hace, dijimos, pues ¿cuánta gente puede estar muriendo sin tener la prueba confirmatoria y por tanto no está dentro de esas estadísticas? Las estadísticas oficiales lo que dicen es que de los más de 19,000 muertos que llevamos ya en estos primeros 3 meses de la epidemia, el 10% han muerto fuera de hospitales, pero solo los que tienen la prueba confirmatoria. Lo que hicimos nosotros entonces fue hacer una solicitud de información al C5, que es el que maneja el servicio de emergencia 911 en la Ciudad de México, para preguntarles a ellos cuánta gente había llamado durante los primeros meses de la epidemia reportando a una persona fallecida en su domicilio o incluso en la vía pública, cualquier lugar que no fuera un hospital. Lo que nos revela entonces el informe del C5, ellos nos entregan toda una bitácora que trae 1,179 personas que fallecieron por causas probables atribuidas al COVID. Es probable porque no hay una prueba confirmatoria todavía, claro, pero todos los síntomas, todo lo que dijo la familia y todo lo que vieron los servicios de emergencia que despachó el 911 para constatar que el hecho fuera real, que la emergencia fuera verdadera, en todas esas llamadas, las 1,179, todas fueron verdaderas. Y esto contrasta mucho con la cifra de 329, que son los datos que tenía la autoridad sanitaria de la Ciudad de México para los mismos 2 meses. Todas estas cifras van desde el 23 de marzo, que empezó a haber muertes en la Ciudad de México, y hasta el día 27 de mayo, que fue cuando ellos nos entregaron la bitácora a través de la solicitud de información. Ahora, por su propia naturaleza, la densidad demográfica, es decir, la concentración de población en lo que es la Ciudad de México en cuanto a su delimitación política, aunque en los hechos sabemos que junto con el Estado de México conformamos una megalópolis, no de 8 o 9 millones que somos en la ciudad, sino de 20 o tal vez más millones, ya tomando en cuenta la llamada zona metropolitana. Dentro de este universo ya de por sí apretujado, hay también zonas de mayor incidencia. ¿Han visto esto, Armando, en cuanto a muertes, en cuanto a concentración de contagios? Sí, la bitácora que nos entregó el C5 con todos los reportes al 911 que hicieron las personas para reportar un cadáver que haya sido atribuido por el nuevo coronavirus, encontramos que el 12% de estas llamadas fueron desde la alcaldía Iztapalapa, y el segundo lugar es Gustavo A. Madero con 12% de todas estas llamadas. Particularmente en Iztapalapa, fíjate que una cosa interesante que nos dio el 911 fueron los códigos postales desde donde se hacían esas llamadas, los más importantes. Nosotros vimos que hay un código postal que es el 09700, ese tiene las colonias en Iztapalapa que son Buenavista, Carlos Jan González,
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz Mellehualco. Ese es el código con más muertes durante los 2 primeros meses de la epidemia, con 31 fallecimientos. Y el segundo código es el 09000 con 20 muertes, también en Iztapalapa. Sí. Ahí está la Asunción, San Ignacio, Colonia San José, San Lucas, San Pablo, San Pedro y Santa Bárbara. Y en tercer lugar es el código 06010, que es el centro histórico de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Me permites, Armando? Viene la computadora implacable, hay algo más que quisiera comentar contigo. Aguántanos 2 minutos, por favor, ¿sí? Claro que sí, Ricardo. Gracias. Estoy hablando con Armando Talamantes de Quinto Elemento Lab. Desde luego que lo suyo, Armando, es investigar. Lo hacen estupendamente bien y bueno, apuntar, señalar datos, estadísticas. Pero, ¿cuáles serían las conclusiones de Quinto Elemento Lab acerca de este trabajo en el marco de esta emergencia presionante y tan llena de incertidumbre? Pues mira, son varias las conclusiones que llegamos con este trabajo. La primera es que está existiendo una mayor cantidad de defunciones probablemente atribuidas al COVID-19 que las que están en los registros públicos, porque los registros públicos de la autoridad oficial solamente contemplan a la gente que está que tiene una prueba confirmatoria. Tú recordarás que hace cosa de un mes distintos reportajes de la prensa nacional y extranjera también apuntaron a que había un posible subregistro, y las autoridades tanto federales y particularmente el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum anunció la creación de un comité de expertos, de científicos independientes para que valoraran todos los casos y en caso de que fueran atribuibles a COVID, pues ponerlos en las estadísticas oficiales. Esa es la primera conclusión, que entonces tenemos una diferencia de cifras que puede ser de hasta 3 o 4 veces más. La segunda es que hay otra parte de las estadísticas oficiales que puede estar no de una manera clara. Oye, a ver, espérame, si entendí. Me quedo con esto, que dices que son 3 o 4 veces más, por ejemplo, los contagiados y los muertos. En la cantidad de muertes que hay extrahospitalarias, sí. Las que reporta la Ciudad de México para los 2 primeros meses de la epidemia fueron 329. Y las que dice el C5, que maneja el servicio de emergencia 911, dice que son más de 1,170. Entonces, ahí hay una diferencia. Y la fuente de información, pues son autoridades de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que ver cómo van a conciliar eso. Entonces, esas son de las principales conclusiones que llegamos. Como sociedad y las autoridades tienen que tener mucha atención en saber cómo está muriendo la gente, dónde, porque tener un cadáver en un domicilio, tienen que aplicar un protocolo, ¿no? Tienen que atender problemas sanitarios potenciales para desinfección. Por supuesto. Incluso problemas sociales o de seguridad, Ricardo. Tú has visto, y ustedes han hablado acerca de cuando hay barrios y cuando hay vecinos intranquilos, cuando hay temores, se han suscitado incluso episodios de violencia o de discriminación contra alguna familia donde ha muerto alguien por coronavirus. Totalmente de acuerdo. Gracias, Armando. Sí, tendrían que hacerse además estrategias especiales para ciertas alcaldías, ¿no? Donde hay esta concentración. En fin, es una aportación muy importante la de Quinto Elemento Lab. Armando Talamantes, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te lo aprecio mucho. Ricardo. Este espacio siempre estará abierto para Quinto Elemento. Saludos a todos los colegas. De tu parte, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.